Hola, en este vídeo os voy a contar la apasionante vida de Louis Pasteur, el científico que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Se cumplen este año 200 años de su nacimiento. A ver qué os parece. En este año de 2022, hace 200 que nació el químico y biólogo francés Louis Pasteur, que a millones de vidas, sin ser médico, salvó, porque a los microbios con su microscopio persiguió. Nació en la localidad medieval de Dole el 27 de diciembre de 1822. Su padre, Jean-Joseph, había sido sargento de Napoleón. Como tenía poca pensión y 5 hijos que mantener, tuvo que reconvertirse en curtidor. A los 7 años, la familia Pasteur en Arbois se instaló. Su hermanita Émilie, de una cruel enfermedad, fue a enfermar. Louis ayudaba a cuidarla a su mamá, pero iba también con sus amigos a jugar. Aprendió rápido a leer, pero lo que más le gustaba era dibujar y pintar con pastel. A los 13 años, a su madre le hizo un retrato y le quedó súper bien. Cuando iba a la escuela, en contra de lo que pueda parecer, las ciencias no se le daban bien y como dibujaba fenomenal, profesor de arte quería ser. A los 15 años, su familia lo envió a estudiar a París, pero no se adaptó a vivir allí y al cabo de un mes a casa volvió. La ciudad no es para mí, debió decir, y se puso a sus vecinos a retratar, algo por lo que nunca iba a cobrar. Empezó a estudiar el bachiller en el Real Colegio de Besançon. Obtuvo la reválida de letras, pero la de ciencias, 2 años, se le resistió. Así ya podría entrar después a la universidad, en la Escuela Normal Superior, para lo que otras duras pruebas debió superar. Como quedó el número 15 de 20, quiso repetirlas otra vez un tiempo después, para su número mejorar, y lo consiguió, ya que fue el número 2. Marchó de nuevo a París, que ya le atraía más para vivir. Estudió en el Colegio de Saint-Louis y en la Sorbona, el mejor lugar para poderse instruir. Allí acudía a las clases de un gran profesor, Jean-Baptiste Dumas, que con su pasión por enseñar hizo que Pasteur de la química se fuera a enamorar, algo que ya nunca abandonará. Aunque tenía claro que su vida a la ciencia iba a dedicar, no dejaba de lado las letras, literatura, historia y lengua, donde veía bueno saber redactar. A los 22, en ciencias, se licenció. Se puso a estudiar oposiciones, la única forma que veía de poder cumplir sus ilusiones, y en catedrático de instituto se convirtió. Otra vez con el número 2, pero el gran científico Ballard le ofreció ser su colaborador. Lo de dar clases en el instituto podía esperar. Sin pensárselo 2 veces, aceptó. Empezó a estudiar la cristalización, convirtiéndose casi en su obsesión, y así fue como en París sus tesis doctorales de física y química presentó, con descubrimientos que sorprendieron a él mismo y a su alrededor. Los cristales simétricos son propios de minerales, los asimétricos de las materias orgánicas lo son. Luis era así feliz entonces, rodeado de probetas, matraces y microscopios en su laboratorio, pero echaba de menos a su familia y a su entorno, al que volvía siempre que podía. A los 25 años se presentó en la Academia Francesa de Ciencias, donde pudieron admirar su fantástico discurso al hablar, pero en lo personal acababa de fallecer su mamá, que su éxito no pudo disfrutar. Tras dar un tiempo clases en un instituto de Dijon,
Marchó a Estrasburgo como suplente profesor de su universidad y con la hija del rector, Marie, química también, se fue a casar. Un amor a primera vista debió ser. Fue su asistente, colaboradora, además de su mujer. Antes de un año nació su hija Jen. Él estaba investigando sobre todo con los ácidos, el tartárico, el racémico y sus transformaciones. Pero de los 5 hijos que tuvieron, solo 2 sobrevivieron. Las fiebres tifoideas fueron las culpables de su deceso. Esto hizo que Pasteur quisiera investigar las causas de esta enfermedad y de otras infecciones que también podían matar. En 1852 el gobierno un viaje a Alemania le pagó. Aunque su padre le transmitió que los alemanes no eran de fiar, él se fió y con ellos empezó a colaborar, sobre todo con Koch. Muchos éxitos empezó a cosechar. De la Facultad de Química de Estrasburgo, catedrático lo fueron a nombrar, caballero de la Orden Imperial, de la Legión de Honor, decano de la Facultad de Ciencias de Lille y la Royal Society de Londres, la medalla Rumford le otorgó. Con 45 años, un ataque de apoplejía sufrió. Aunque no perdió sus facultades mentales, ya nunca se movería como antes, pues su lado izquierdo del cuerpo se paralizó. En su microscopio veía cosas que otros no veían y a la generación espontánea contradecía, que desde Aristóteles se creía que solo eran reacciones químicas. Los bichitos aparecían por arte de Birloque, si eran favorables las condiciones. Hoy nadie duda de su aportación. Cada organismo busca su reproducción. En otro ser vivo, como los virus, o partiéndose en dos. Aunque se hacían experimentos que le llevaban la contraria, Luis más se reafirmaba contra la generación espontánea. Poco a poco fue convenciendo a médicos y cirujanos de que debían lavarse las manos antes y después de tratar con cada enfermedad, si querían salvar vidas de verdad. Con su experimento del caldo de carne en matraces con cuello de cisne abierto y cerrado, quedaba demostrado que todo organismo procede de otro igual, independientemente de su tamaño. La microbiología había fundado, y aunque algunos colegas no le creyeran, su teoría se fue implantando. Se impuso la esterilización en alimentos y en hospitales. Se salvaron vidas a raudales, que de otra forma no se hubieran salvado. Pero Pasteur por todas partes veía microbios, no solo en el microscopio, exagerando la limpieza, quitando a los alimentos la corteza. El recuerdo de sus familiares ausentes le hacía ser muy prudente. No daba la mano ni a los reyes. El mismo emperador Napoleón III escribió una carta al químico para que investigara las enfermedades del vino, que se agriaba con facilidad y se estropeaba. Luis se desplazó a Arbois con sus ayudantes, su microscopio y su material de laboratorio. Llegó a la conclusión de que el responsable de la fermentación era una levadura de la familia Acetobacter, que producía ácido acético y al vino convertía en vinagre. Recomendó que para su destrucción se calentase el vino a 55 grados por un rato, ya que así el vino francés tan afamado no perdería su sabor una vez enfriado y en un recipiente herméticamente sellado. El vino estaba después a salvo. La pasteurización había inventado. Los alimentos pasteurizados se conservan un tiempo, no por eternidad. Por eso hay que mirar su fecha de caducidad. A sus 55 años, a pesar de estar medio paralizado, él seguía investigando, ahora con una enfermedad animal, el cólera aviar. Observó que inyectando a las aves cultivos con el bacilo debilitado, les ayudaba a caer enfermas, pero cuando se les inyectaba el bacilo sano,
se habían inmunizado. Este hallazgo sirvió para empezar a curar enfermedades animales y humanas que hasta entonces no se curaban, adecuando la vacuna a cada uno. Siguió con el carbunco o antras, que cada año a miles de ovejas y de vacas mataba en las granjas. Hizo una comprobación a gran escala, con reporteros que puntualmente informaban, y las 25 ovejas previamente vacunadas seguían pastando como si nada. Se produjeron tantas ganancias que el gobierno pudo saldar su deuda con Alemania, pero aún faltaba otra vacuna, la de la rabia, una enfermedad que mata. Durante 10 años investigó con perros rabiosos, jugándose la vida en su laboratorio. Magui le ayudaba. En 1885, que con animales funcionaba, había comprobado. Faltaba hacerlo en humanos. No tenía voluntarios, claro. Hasta que apareció Joseph Meister, un pastorcillo mordido 12 veces por un perro enrabiado, y Luis le inyectó la vacuna con mucho cuidado, unas 13. A las pocas semanas se disiparon sus reparos y la enfermedad no había desarrollado. Estaba curado. La noticia a todas partes fue llegando. Acudieron más niños para ser vacunados. Hasta 19 rusos mordidos por lobos fueron tratados. Más de 2000 en un año sanaron. 2 años después se inauguró el Instituto Pasteur, con sedes ahora en el mundo entero y en su campo pionero. A finales de 1894, el tercer ataque de apoplejía lo dejó en tan mal estado que el 28 de septiembre de 1895, a los 73 años, fallecía. Aunque se hicieron funerales de Estado y se enterró primero en Notre Dame, un año después, a su Instituto Pasteur fue trasladado, donde descansa su mujer también. A su muerte, su figura y su trabajo no paró de reivindicar, hasta que ella falleció en 1910. Un cráter de la Luna y otro de Marte llevan su nombre. 2020 calles de Francia lo llevan también. 10 premios Nobel de Ciencias allí trabajaron. El virus del SIDA fueron los primeros en aislarlo. Hay 32 institutos con su nombre por el mundo repartidos, que nos ayudan a sitiar a los invisibles enemigos, que no nos paran de atacar. Una guerra que no ha terminado. Por ellos andamos enmascarillados. Gracias, Monsieur Pasteur, por su trabajo. A pesar de que estaba medio paralizado su lado izquierdo del cuerpo, él seguía investigando. En uno de los primeros vídeos que hice os dije las diferencias entre las bacterias y los virus. Los virus no tienen vida propia, tienen que estar dentro de tu organismo para desarrollarse. Las bacterias sí, son las formas de vida más sencillas. Él fue el que dijo la teoría de que cada ser vivo procedía de otros, que no se generaban espontáneamente como se creía desde Aristóteles. Esta es la casa natal donde nació, en Dol, en el Jura, que hay un museo. Aquí tengo, para que veáis lo bien que pintaba, algunos de los cuadros que hizo en pastel, de un niño disfrazado en carnaval, de un amigo suyo, de la sirvienta, de una señora de ahí del pueblo, el de su padre y el de su madre, que este lo hizo con solo 13 años. Aquí tengo una foto ya de su mujer, con la niña más pequeña, con Camille. Aquí con 3 de sus hijos, los mayores. La del centro falleció. Los otros 2 fueron los 2 únicos que sobrevivieron en la edad adulta. Un retrato de su mujer, que según
sus discípulos era su mayor colaboradora, no solo era secretaria, sino que le ayudaba cuando cuidaban los perros, los pollos, gusanos de seda, que también hizo una investigación aquí en el laboratorio. Algunas revistas satíricas, cuando empezó a hacerse conocido, se reían, decían como que era domador de, cuando empezó con las vacunas animales, domador de microbios. Así apareció en el Vanity Fair, pues como había experimentado la vacuna de la rabia primero en conejos, pues le sacaron esa portada. Este Joseph Meister, que es el primer niño que fue vacunado de la rabia y que sobrevivió. Fijaos, la rabia, todos los perros tienen que estar vacunados, si no, todavía es una enfermedad mortal. Porque cuando te muerde el perro rabioso, después tarda un tiempo en desarrollarse, pero si no se aplica la vacuna a tiempo, lleva a la muerte segura. Este Josep, que le dieron luego un trabajo como recompensa, como conserje del Instituto Pasteur. Dicen que cuando llegaron los nazis en el año 40 a París, fue corriendo para que no entrasen a la cripta donde está enterrado, que es esta, él y su mujer. Y dicen que se suicidó pensando que habían entrado. Aunque otra teoría dice que fue pensando que su familia, que la había mandado fuera de París, no estaría a salvo. Pero cuando llegaron a casa y lo encontraron, ellos se habían salvado y él no. Esto es cuando ya falleció, ya se fue la noticia en los periódicos. Aquí tengo este libro, que se lee enseguida, Pasteur y sus vacunas. Muy ameno, muy entretenido de todo lo que fue haciendo en su vida. Y aquí tengo unas frases. A él ya sabéis que le gustaba mucho dibujar, incluso sus profesores de instituto le decían que se dedicase a la pintura de lo bien que se le daba, ya lo habéis visto en esos dibujos. Pero su padre, que ahí no veía muy claro el futuro, como el de Ramón y Cajal después. Entonces él quería que hiciera algo de ciencia. Pero él después también llegó a dar clases en la Facultad de Bellas Artes y les dijo esto en el discurso: yo veo claramente la alianza posible y deseable de la ciencia y el arte, donde el artista con el químico y el médico pueden tomar juntos un lugar entre vosotros. Luego también se refiere a su padre cuando dice: mi querido padre, cuya vida fue tan ruda como tu oficio, tú me mostraste lo que puede lograr la paciencia de los grandes esfuerzos. A ti te debo la tenacidad en el trabajo cotidiano. Él decía que su mayor secreto para alcanzar sus metas era la tenacidad. A pesar de que estaba enfermo con la parálisis, él seguía investigando, seguía trabajando hasta dar con la forma de vacunar y de prevenir, sobre todo, y evitar enfermedades. Aparte de curarlas, de prevenirlas también. Lo del lavado de manos, muchas cosas que se impusieron después de la esterilización en medicina, se deben a él y a sus descubrimientos. Bueno, espero que os haya gustado y a ver si alguno se decide por la química y estudia, después se convierte en químico o biólogo. Bueno, un beso. Hasta luego.